En la última clase pues quedamos en que bueno, revisamos el criterio de estabilidad de Ruth Hurwitz. El criterio de estabilidad de Ruth Hurwitz pues, es un criterio que nos permite establecer la estabilidad absoluta de un sistema de control, bien sea a lazo abierto o a lazo cerrado. En este caso, pues ya hicimos un ejercicio en donde teníamos un primero característico, construíamos el arreglo de Ruth Hurwitz y hacíamos el arreglo matricial, verificamos la primera columna de ese arreglo y concluíamos si el sistema era estable o no. ¿Listo? Bien, aquí vamos a hacer un ejercicio que va a ser nuestro primer diseño propiamente de controladores, ¿sí? Entonces, la idea es utilizar el criterio de Hurwitz que permite analizar estabilidad para obtener un controlador de tipo proporcional, ¿sí? Un controlador que asegure que este sistema que está a lazo abierto, o sea, este puede ser un sistema en el cual le llega un estímulo de entrada, la planta recibe ese estímulo, genera una salida y la salida la vemos por algún sensor, ¿no? O sea que ese sistema es a lazo abierto, ¿sí? Pero la idea es utilizar el criterio Ruth-Hurwitz para establecer, bueno, qué valores de ganancia acá hacen que al realimentar el sistema se me estabilice, ¿sí? Se estabilice. Entonces, pues esa es la premisa. Calcular un controlador proporcional que asegure que el sistema a lazo cerrado se estabilice utilizando el criterio de Ruth-Hurwitz. Esto es lo que se llama diseño de controladores basados en estabilidad. Bien, entonces vamos a partir del hecho de que conocemos matemáticamente la función de transferencia de la planta del sistema que vamos a controlar y conocemos la función de transferencia del sensor, ¿no? Obviamente el sistema, la función de transferencia del sistema a lazo abierto, ¿cierto? Pues simplemente es GDS por HDS, ¿no? O sea, esto es igual a 1 sobre S más 2 factor de S más 1. ¿Sí? Esa sería la función de transferencia del sistema a lazo abierto. Pero ya como tenemos un arreglo realimentado, ¿sí? Pues tenemos que obtener la función de transferencia del sistema a lazo cerrado. O sea, a lazo cerrado, ¿qué valores de cada hacen que el sistema sea estable? Entonces, la función de transferencia del sistema a lazo cerrado, pues por álgebra de bloques de sistemas, entonces es igual a la ganancia de lazo directo, o sea, K por G de S, ¿cierto? La ganancia de lazo directo, que relaciona R con Y, sobre 1 más, ¿por qué es más? Porque la realimentación es negativa, ¿cierto? ¿De quién? De la ganancia del lazo cerrado. Entonces aquí sería K por G de S por H de S. Si reemplazamos, pues, ¿qué nos da? Pues K por G de S, entonces quedaría K por G de S, pues nos daría K sobre S más 2 sobre 1 más el producto de K por G por H. Entonces, pues el numerador quedaría K sobre S más 2 factor de S más 1. ¿Correcto? Bueno, aquí para simplificar esto, pues hagamos acá esto y una vez tener lo que nos da el denominador. Entonces, acá nos daría S al cuadrado más 3S más 2, ¿no? Entonces es el mismo denominador que está acá. Y bueno, si compartimos, hacemos como un denominador, pues este elemento lo multiplicamos por el 1, ¿cierto? Y, y dividimos, ¿no? Entonces esto es igual acá sobre S más 2 sobre, pues ya S más 2 por S más 1 ya sabemos que nos da S cuadrado más 3S más 2 más el K, todo dividido pues en S más 1
factor de S más 2, ¿cierto? Pues aquí ya podemos observar que este elemento con este elemento se cancela. Y conclusión, pues producto menos producto de extremos, este S más 1 pasa a multiplicar arriba acá, ¿sí? Y nos quedaría en el K factor de S más 1 en el numerador sobre S cuadrado más 3S más 2 más K, ¿sí? Bien, es lo que tenemos acá. Entonces, aquí lo importante es que ya tenemos una función de transferencia del sistema a lazo cerrado, ¿sí? Y como tengo una función de transferencia del sistema a lazo cerrado, entonces observamos que el denominador, o sea, el problema característico de ese sistema a lazo cerrado, pues ya depende de quién, de K. Entonces, la idea es utilizar el criterio de Rutherford para establecer qué valores de K hacen que ese sistema realimentado es estable. Entonces, pues obviamente, ya teniendo el denominador, que es el problema característico del sistema, ¿sí?, a lazo cerrado, que es igual a S al cuadrado más 3S más K más 2, pues simplemente eh, construimos el arreglo. Entonces el arreglo, recuerden cómo se construye, pues hay que establecer cuál es el elemento de mayor orden, ¿sí? El elemento de mayor orden es S al cuadrado. Como es par, entonces quiere decir que hacemos un arreglo con elementos pares y luego con elementos impares. Entonces construimos el arreglo que va desde S2, S1 hasta S0, ¿cierto? Y aquí colocamos los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente del elemento par? Pues va a ser 1. El de S a la 0, que sería este, K más 2. Y en la siguiente fila, pues los coeficientes del elemento de orden impar. Entonces aquí sería 3. Lo que tenemos que hacer entonces ahora es construir el arreglo, ¿sí? O sea, hallar la fila, los coeficientes de la tercera fila y, y observar el comportamiento de, este, de esta primera columna, ¿no? Que obviamente va a quedar en términos de K, ¿sí? Bien, entonces, pues ya tenemos el arreglo, entonces, pues es muy fácil, es de segundo orden. La idea es obtener este término, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues por la receta que ya hemos visto, ¿no? Entonces va a ser el menos determinante, ¿de quién? De la primera fila, que es la primera columna, que es 1, 3, ¿cierto? La que le sigue, pues en este caso solamente es K más 2, 0, sobre ¿quién? El primer término, ¿no? Entonces sería 3. Entonces 1 por 0, 0, menos el producto, bueno, quiero colocar el menos del determinante, entonces aquí sería el producto de menos 3 por K más 2, ¿cierto? Sobre 3. Obviamente este menos con este menos se va, en este 3 con este 3, bueno, lo que nos da como resultado K más 2. O sea, el, el tercer elemento de esta fila pues es K más 2. Bien, entonces ya hemos construido el arreglo, porque hasta ahí ya terminó, ¿cierto? Lo que les decía, ¿no? Miren que este término coincide con este, pues está bien construir el arreglo. Y pues ahora el diseño, pues lo que tenemos que asegurar es que para que el sistema sea estable, según el arreglo de Rutherford, no deben haber cambios de signo, no deben haber cambios de signo en la primera columna del arreglo. Entonces, este elemento es positivo, este elemento es positivo, pues obviamente este elemento tiene que ser positivo para garantizar que el sistema sea estable, ¿no? Bueno, aquí lo voy a... Entonces, para que el sistema sea estable, pues debe cumplirse una condición, que K más 2 tiene que ser mayor que 0, ¿sí? O sea, eh, K debe ser un número mayor que menos 2, ¿sí? Bueno, es lo que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, si K es mayor que menos 2, pues esto va a asegurar que el sistema sea estable, ¿sí? Observen que es estrictamente mayor. Si fuera igual, el sistema sería, o sea, tendría un polo en el límite de la estabilidad, ¿sí?
o sea, si es igual a 2, a menos 2, entonces este sistema sería críticamente estable, pero recuerden que para el control esa estabilidad marginal implica que es inestable, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacerlo, pues podemos construir la recta real, ¿cierto? La recta real, donde aquí está 0, donde aquí está menos 2, ¿cierto? Y con ese intervalo abierto, ¿sí? Podemos decir que todos estos son los posibles valores de K que hacen que el sistema sea estable, ¿cierto? Entonces, la conclusión, ¿cuál es? El sistema se estabiliza con un valor de K eh, que tenga valores desde menos 2 hasta infinito. ¿Listo? Esa es la conclusión. ¿Sí? Entonces, pues, ese es el diseño, nuestro primer diseño de controladores. ¿Sí? Como les decía, pues yo, posterior a esta clase, les voy a dar una cápsula para que utilizando Sysotool verifiquemos este ejercicio que hemos hecho. ¿Listo? Seguimos con otro ejemplo. Entonces, lo mismo, se supone que tenemos el sistema a lazo abierto, o sea, que aquí, digamos, es nuestra plantica, a través de un driver le aplicamos un estímulo al sistema, el sistema tiene una salida que es la que vamos a controlar y aquí genera una salida que es la que entrega el sensor, ¿sí? Entonces partimos del hecho que el sistema está instrumentado, que tenemos la función de transferencia de la planta, que tenemos la función de transferencia del sensor, ¿sí? De tal manera que podemos decir que la función de transferencia del sistema a lazo abierto es igual a ¿quién? Pues al producto de G por H, ¿cierto? O sea, esto es igual a 1 sobre S más 1 factor de S más 2 factor de S más 3. Tratemos de simplificar esto porque nos va a servir más adelante. Entonces esto quedaría S al cuadrado más 3S más 2 multiplicado por S más 3. Y esto es igual a 1 sobre S al cubo más términos de S cuadrado, daría 3S por S, daría 3S cuadrado y 3S cuadrado, pues darían 6S cuadrado. Y términos que tengan S, pues sería 3S por 3, 3 por 3, 9. 9 más 2 más 11S. Y el término independiente que sería 3 por 2 más 6. Entonces sería la función de transferencia del sistema a lazo abierto. Pero el ejercicio nos plantea, bueno, qué valores de K, que son proporcionales, aseguran que este sistema, al ser realimentado, sea estable. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues obtener la función de transferencia del sistema a lazo cerrado. Entonces, la función de transferencia del sistema a lazo cerrado, como es un sistema realimentado, es ganancia a lazo directo, o sea, K por G, sobre 1 más. ¿Por qué? Porque la realimentación es negativa, ¿cierto? La ganancia de lazo cerrado, K por GDS por HDS. Entonces esto es igual a ¿quién? Pues reemplazando nos da 1, o sea, K multiplicado por GDS, pues daría K sobre S más 1 factor de S más 2 sobre 1 más K sobre el producto de G por H, o sea, 1 sobre S más 1 factor de S más 2 factor de S más 3. Haciendo como un denominador, ¿cierto? Pues este término pasa a multiplicar al 1, que ya sabemos que es esto. Y bueno, y después haciendo producto de medios sobre producto de extremos, este término con este se van, este término con este se van, luego nos queda K sobre S más 3 en el numerador. Y en el denominador, que nos queda? Este producto que multiplica 1, que ya sabemos que nos da S al cubo, más 6S al cuadrado, más 11S, más 6, más ¿quién? Pues más K. ¿Listo? De tal manera que el polinomio característico al lazo cerrado del sistema que nos interesa utilizar para hacer el análisis de estabilidad, pues va a ser S al cubo más 6S cuadrado más 11S más 6 más K.
¿correcto? Eso es lo que tenemos acá. Listo. Entonces ya tenemos nuestro sistema realimentado. El polinomio característico depende de quién? De K. Entonces, ¿cuál es el objetivo del diseño de este controlador? Pues establecer qué valores de K hacen que ese sistema sea estable. Entonces, ¿qué hacemos? Pues construimos el arreglo de Ruth. En este caso, el arreglo de Ruth-Hurwitz tiene en cuenta que el elemento de mayor orden es SQ, es impar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero colocar los coeficientes impares en el arreglo y luego los coeficientes pares. Entonces empezamos desde S cubo, S cuadrado, S a la 1, S a la 0, ¿cierto? Empezamos a colocar los coeficientes impares. ¿Cuál es el coeficiente de S al cubo? Pues 1. ¿Cuál es el coeficiente de S a la 1? 11. ¿Sí? Y luego los coeficientes pares, que sería 6, que multiplica S al cuadrado, y cama 6, que multiplica a S a la 0, ¿no? Coeficientes impares, coeficientes pares. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues construir el arreglo. Construir el arreglo acá. Es decir, obtener los coeficientes de la tercera fila, de la cuarta fila, y después ¿qué? Verificar el comportamiento de que no haya cambio de signo en la primera columna del arreglo de root. ¿Listo? Bueno, entonces ya teniendo aquí nuestro arreglo, pues entonces la idea es, bueno, ¿cómo obtenemos este término? ¿No? Entonces, con la receta. Entonces, este término pues va a ser igual al menos determinante que hay entre la primera columna de los coeficientes 1, 6, 11,6, pues son esos dos, listo, sobre el elemento primer elemento de la segunda fila, entonces sobre 6. ¿Esto qué es igual? Entonces es igual a menos, entonces el determinante de esto, ¿cuánto nos da? 1 por cama 6, pues da cama 6, menos 11 por 6, pues 66, sobre 6. Menos 66 más 6, ¿cuánto nos da? Menos 66 más 6 nos daría menos 60. Menos 60 más K. Y antes de menos, pues nos daría menos K más 60 sobre 6. ¿Listo? Entonces es el término que tenemos acá. Entonces aquí ya podemos reemplazar menos K más 60 sobre 6. Bueno, este término, ¿cómo nos daría? Pues sería el determinante de menos determinante de 1, 6 y 0, 0. Pues eso ya sabemos que este nos da 0. ¿Listo? Bueno. Ahora nos faltaría hallar este término, ¿no? Este término, ¿cuánto es? Pues este término va a ser igual, entonces aplicando la recetica, pues va a ser a el menos determinante, ¿de quién? De la primera fila, o sea, 6 menos K más 60 sobre 6, con el otro término que sería K más 6, ¿cierto? K más 6 y 0. Todo dividido en quién? En el primer término. ¿Cuál es? Menos K más 60 sobre 6. ¿Listo? Bueno, entonces el menos determinante de esto, ¿cuánto nos da? Pues menos 6 por 0, pues daría 0, menos el producto de esto por esto, entonces menos, entonces aquí simplemente voy a colocar K más 60, bueno, aquí menos K más 60 sobre 6, ¿cierto? ¿Por quién? Por K más 6, ¿cierto? Y todo esto dividido sobre quién? Sobre menos K más 60 sobre 6. Acá está el menos, ¿no? Entonces aquí, pues antes de hacer el producto, fácilmente esto con esto se cancela. Menos por menos da más. ¿Y esto qué nos da? Da más 6. O sea, ya nos queda el término acá. Y bueno, ¿y la regla está bien? Sí, porque miren, bueno, observando que esta esquinita se va
haciendo esta misma esquinita, ¿listo? Entonces ya como construimos el arreglo de roots, ¿sí? Entonces la idea es verificar que aquí no haya cambio de signo, que aquí no haya cambio de signo y que de aquí no haya cambio de signo, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue a continuación? Pues plantear unas ecuaciones, inecuaciones, ¿no? O sea, 1 y 6 son valores positivos, ¿no? 1 y 6 son valores positivos. Luego, este término, para que el sistema de lazo cerrado siga siendo estable, tiene que seguir siendo positivo y este término debe seguir siendo positivo. ¿Listo? Está bueno. Voy a borrar esto para seguir aquí haciendo el procedimiento y ya hacemos el análisis. Utilizar aquí el borradorcito. Bien, entonces vamos a plantear dos inecuaciones. Y se tienen que cumplir las dos inecuaciones, para que, para que, para que el sistema sea estable, ¿listo? ¿Cuáles son las dos inecuaciones? Pues asegurar que menos k más 60 sobre 6 sea mayor que cero y asegurar que k más 6 siga siendo mayor que cero, ¿listo? Listo. Voy a ahorrar y aquí seguimos con el procedimiento. Entonces, lo primero que hay que asegurar es que 1 es positivo, 6 es positivo, esto tiene que ser positivo, esto tiene que ser positivo. Entonces, menos k más 60 sobre 6 tiene que ser mayor que cero. ¿Sí? Entonces, bueno, este término pasaría a multiplicar al otro término de la desigualdad. Entonces nos quedaría que menos k más 60 tiene que ser mayor que cero. Y si este menos k pasa al otro de la igualdad sumando, pues quedaría que k tiene que ser menor que 60. Entonces esta es la primera condición. Para que el sistema sea estable a lazo cerrado, estas dos columnas tienen que ser positivas y estos dos elementos tienen que ser positivos y este tiene que ser positivo. Para que este elemento sea positivo, sea mayor que cero, los valores de k tienen que ser menores que 60. Y la otra inecuación, ¿cuál es? Pues que k más 6 tiene que ser mayor que cero. O sea, k tiene que ser mayor que menos 6. Para que este elemento de esta columna sea positivo, k tiene que ser mayor que menos 6. Por lo tanto, si trabajamos nuestra recta real, ¿cierto? Vamos a tener un intervalo en el cual el sistema es estable. Aquí está 0, por aquí voy a ubicarme, digamos que aquí, bueno, una escala, digamos que aquí me da menos 6, y digamos que por aquí a 60, ¿cierto? Entonces, básicamente se tienen que cumplir dos condiciones, ¿no? ¿Cuál sería una condición? Que el valor de k debe ser menor que 0, menor que 60, ¿no? Es la primera condición. Pero tiene que asegurarse también la segunda condición, o sea, debe ser, las dos condiciones se deben cumplir, ¿sí? También el valor de k tiene que ser mayor que, que menos 6. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que hay un intervalo en el cual se va a asegurar que el sistema sea estable con los valores de k, ¿no? Y ese intervalo, ¿cuál es? Pues k tiene que pertenecer al intervalo entre los valores mayores que menos 6, ¿cierto? Intervalo abierto, y menores que 60, ¿sí? O sea, k tiene que ser mayor que menos 6 y tiene que ser menor que 60. ¿Para qué? Para que este sistema realimentado a lazo cerrado sea estable. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta aquí pues ya concluimos la parte de ejemplos de análisis de diseño y controles basados en estabilidad para sistemas continuos. ¿Listo? Bueno, la pregunta es, bueno, si ya tenemos esto, pues entonces lo simulamos, ¿no? Entonces, por eso yo les voy a grabar una cápsula para verificar esto
en MATLAB, ¿sí? Para que ustedes la vean en forma síncrona. Y obviamente, pues, ¿cómo se implementa este controlador? ¿Sí? Este controlador, pues, básicamente, si tenemos acá nuestra estructura lazo cerrado, pues este controlador, básicamente, como es continuo, pues simplemente es un amplificador operacional eh, con entrada inversora, ¿cierto? Con entrada inversora, ¿sí? ¿Sí? Eh, donde se le va a le entra una inversora, perdón, donde la ganancia pues debe estar entre valores de -6 y 60. Entonces, en simulación vamos a establecer qué valor de K es el mejor, ¿sí? Puede ser 10 o puede ser 1, entonces se ajusta el amplificador operacional para tener una ganancia proporcional que es ese, ¿listo? Por eso la idea es que ustedes revisen en forma síncrona el video que les voy a guardar, una cápsula de simulación para establecer, según estos dos ejercicios que hemos realizado, cuál es el mejor K, ¿sí? Las características del K mejor para este sistema, ¿listo? Bueno, bien, entonces hasta aquí pues ya revisamos lo que es la estabilidad, ¿está? La estabilidad de los sistemas de control continuos y diseño de controladores basados en estabilidad, ¿no? Bueno, si obviamente, acá también es importante establecer que los intereses, las inecuaciones son mayores, ¿no? No es mayor o igual. Si nosotros tomáramos valores en los límites de ese intervalo, pues el sistema estaría en el límite de la estabilidad, o sea, el sistema va a tener polos en el eje imaginario, ¿sí? Entonces el sistema es marginalmente estable o críticamente estable y eso no es bueno para el control, ¿listo? Bien, acá en las diapositivas hay ejercicios para que ustedes también puedan realizar, ¿sí? Los pueden hacer, voy a pasar acá. Son ejercicios tomados del libro de Norman Nice. Yo les voy a dejar de todas maneras algunos ejemplos para un taller para que ustedes hagan y obviamente les sirva para estudiar para la evaluación. ¿Listo? Bueno, entonces como ya analizamos criterio de estabilidad absoluta para análisis de estabilidad de sistemas continuos, la idea es revisar también criterios de análisis de estabilidad absoluta para sistemas discretos. Entonces, pues nosotros vamos a implementar también sistemas de control discretos, ¿sí? Entonces podemos tener la equivalencia de tener plantas en formato digital o más bien la planta digitalizada y el modelo del sensor digitalizado, ¿no? Entonces, pues, quienes ya vieron procesamiento digital de señales, pues, esto ya es bastante claro. Quienes hasta ahora están viendo procesamiento digital de señales, pues, en su momento lo revisarán, pero hay una relación directa entre el plano S y el plano Z, ¿no? Plano complejo Z. O sea, hay una relación directa entre los sistemas continuos y los sistemas discretos. Entonces, desde el punto de vista de los sistemas continuos, ya sabemos que el sistema es estable siempre y cuando los polos o todos los polos del sistema estén ubicados en el semiplano izquierdo del plano complejo S, ¿no? Entonces, el sistema es estable siempre y cuando sus polos estén en una región de estabilidad, que es el semiplano izquierdo. Acá, esto sería el semiplano izquierdo, región de estabilidad para los sistemas continuos. Eso desde el punto de vista matemático quiere decir que sus polos tienen parte real negativa, ¿no? Acá está el eje real y tiene parte real negativa. Hay una transformación lineal que nos permite establecer que Z es igual a E a la TMS, ¿cierto? Es una relación entre el plano S y el plano Z. Entonces esa transformación me permite convertir los semiplanos que hay en el plano S en círculos centrados en el origen que hay en el plano Z, ¿sí? Entonces todos los lugares geométricos que están aquí en el plano S se convierten en todos los lugares geométricos circunferencias que están dentro del círculo unitario. O sea, la región de estabilidad en los sistemas continuos es todos los polos, o sea, si el sistema discreto es estable, quiere decir que todos sus polos están ubicados dentro del círculo unitario en el plano complejo Z, ¿no? De igual manera, pues los sistemas
los sistemas continuos tienen una región de inestabilidad, ¿no? Entonces, que es el semiplano derecho del plano complejo S. Entonces, si el sistema por lo menos tiene un polo acá, en el semiplano derecho del plano complejo S, el sistema continuo es inestable. Mediante esta transformación lineal, pues los semiplanos que están en el semiplano derecho del plano complejo S se convierten en los circunferencias centradas en el origen que están por fuera del círculo unitario. Entonces, fuera del círculo unitario, que sería la región inestable. Entonces, toda esta región que está en el plano S, que es el plano derecho, el plano complejo S, se convierte en todo lo que está por fuera del círculo unitario del plano complejo Z. Y por último, pues, el, el, el eje imaginario, que es la región de estabilidad marginal, ¿sí? El eje imaginario que está en el plano complejo S para sistemas continuos, al realizar esta transformación lineal, se convierte en un lugar geométrico que es una circunferencia de radio 1, que llamamos el círculo unitario. Entonces, si el sistema continuo tiene polos en el eje imaginario del plano complejo S, cuando se digitaliza, o sea, se tiene su equivalente discreto, quiere decir que va a tener polos en el círculo unitario, en el círculo de radio 1. ¿Listo? Bueno, entonces basados en esto, pues nosotros ya podemos establecer, bueno, cuando un sistema discreto en el tiempo es estable o inestable. Entonces, un sistema en tiempo discreto es estable cuando todos sus polos, absolutamente todos sus polos, están ubicados dentro del círculo unitario. O sea, esta función de transferencia, donde está el denominador, que es el polígono característico, el denominador nos define dónde están los polos del sistema, ¿sí? Las raíces del denominador son los polos del sistema. Entonces la idea es que el sistema que está en términos de z, si todos sus polos están dentro del círculo unitario, el sistema es estable. Eso implica que que la norma de esos polos, o sea, la magnitud de esos polos, tienen que tener una magnitud menor que 1, ¿no? Menor que 1. A diferencia de los sistemas continuos, ¿no? Para que el sistema sea estable, la parte real de los polos debe estar en el plano izquierdo, debe ser negativo, ¿no? Pero en el caso discreto, la norma del polo debe ser menor que 1, ¿listo? Ahora, ¿cuándo un sistema discreto es inestable? Bueno, cuando el sistema por lo menos tiene un polo, bien sea fuera del círculo unitario o en el círculo unitario, ¿sí? Desde el punto de vista de control, ese sería un sistema de control discreto inestable. Un sistema discreto puede tener 10 polos, pero si uno tiene radio mayor que 1, o norma mayor que 1, o norma mayor o igual que 1, ya el sistema discreto es inestable. ¿Listo? El criterio de Yuri, pues es un criterio muy parecido al del criterio de Ruth-Hurwitz. Bueno, para sistemas discretos está el criterio de Ruth-Hurwitz, discreto. Pero ese criterio, pues es un poco más engorroso porque hay que hacer una transformación que se llama una transformación bilineal. Y bueno, el procedimiento es el mismo que en el caso de continuo, pero hay unos pasos adicionales que hacen que sea un poco más complejo, ¿sí? Pues no complejo, sino demorado en hacer el análisis. Entonces, tal vez el criterio más utilizado, porque es mucho más rápido, más sencillo de trabajar a estabilidad absoluta de sistemas discretos, es el criterio de Yuri. El criterio de Yuri aplica no solamente para hacer el análisis del sistema sin control, o sea, para ver cómo es el sistema sin a lazo abierto, o sea, si es estable o inestable a lazo abierto en forma absoluta, y también para sistemas a lazo cerrado. O sea, también vamos a diseñar controladores basados en estabilidad mediante el criterio de Yuri, solamente que para un enfoque de sistemas digitales. ¿Listo? Entonces, independientemente de que se utilice para lazo abierto o lazo cerrado, el criterio de Yuri nos puede establecer si el sistema es estable o no, ¿sí? Mediante el análisis de quién, del polinomio característico, pero en forma absoluta. O sea, que al igual que en el criterio Rutherford para sistemas continuos, con el criterio de Yuri, lo que vamos a saber es, bueno, el sistema es estable o no, pero no sabemos qué tan estable es, ni qué tan, o no sabemos dónde están los polos estables o inestables del sistema porque es un criterio de estabilidad absoluta, ¿no?
Lo importante es que cuando concluimos que el sistema es absolutamente estable, tenemos la certeza de que todos los polos del sistema están dentro del círculo unitario. ¿Listo? Bien sea para sistemas continuos, bien sea para sistemas a lazo abierto, perdón, o bien sea para sistemas a lazo cerrado. Bien, esto es lo que ya les comentaba, ¿no? En sistemas discretos, todos lugares geométricos que estén dentro del círculo unitario es la región estable. Aquí quiere decir que el radio del polo tiene que ser menor que 1, ¿sí? Para que todos los radios de los polos tienen que ser menores que 1, porque acá en el plano Z, pues lugares geométricos son circunferencias centradas en el origen, ¿no? Y la región inestable es todo lo que está por fuera del círculo unitario. Entonces, cuando los radios son mayores que 1, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos la región inestable y el límite de la estabilidad. Si un sistema discreto tiene polos en el límite de la estabilidad que es el círculo unitario, o sea, radios iguales a 1, eso implica que el sistema es marginalmente estable o críticamente estable, pero es una incertidumbre muy fuerte que se tiene en el comportamiento del sistema. Luego, desde el punto de vista de control, no puede asumir que es un sistema inestable. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver, pues la idea es introducirnos al criterio de Yuri. El criterio de Yuri es un arreglo parecido al criterio de Rutherford. Incluso yo creo que es un poco más sencillito. Bueno, pues es más sencillo el cálculo, ¿no? De los coeficientes. Pero entonces el arreglo de Yuri se caracteriza ¿por qué? Porque partimos del hecho de que tenemos un polinomio característico, o sea, el denominador de una función de transferencia, que ese polinomio puede ser a lazo abierto o a lazo cerrado. ¿Sí? Bien, entonces teniendo el polinomio característico, entonces lo que se hace inicialmente son tres pasos básicamente. Primer paso, ya lo vamos a hacer con un ejemplo. Primer paso, ¿cuál es? Si tengo el arreglo de Yuri, perdón, el polinomio característico del sistema, ¿sí? Que deseo analizar la estabilidad, lo primero que hay que hacer es verificar unas condiciones que se llaman las condiciones suficientes. Entonces hay que verificar primero unas condiciones. Si se cumplen esas condiciones, pues puede que el sistema sea estable, puede que no sea estable, pero por ahora se cumplen unas condiciones. Pasamos a un segundo paso, que es construir el arreglo de Yuri. Pues el arreglo de Yuri es algo muy parecido al arreglo de Rutherford. Lo que pasa es que aquí vamos a trabajar en pares de filas, y el arreglo de Yuri no termina en un coeficiente como se hace en Rutherford, sino que termina en un arreglo que tenga hasta 3 coeficientes. ¿Listo? Bueno, entonces, si se cumplen las condiciones, perfecto, pasamos a hacer el arreglo. Pero todavía no sabemos si el sistema es estable o no. Y el tercer paso es ya cumplir condiciones necesarias, ¿sí? Una vez se siguen esos tres pasos, pues se sabe si un sistema discreto es estable o es inestable. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a revisar las condiciones. Bueno, aquí me equivoqué. Son primero condiciones necesarias y luego condiciones suficientes. Bueno, entonces vamos a analizar primero las condiciones necesarias. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Son dos condiciones, básicamente. Primero hay que hacer ¿qué? Si tengo el polinomio característico, entonces lo que se hace es evaluar z, cada término z del polinomio característico en 1. ¿Sí? Y el resultado de esa evaluación tiene que dar un valor numérico mayor que 0. Si esa condición no se cumple, paramos y decimos, conclusión, el sistema es inestable. Y ya. Si no se cumple la condición, el sistema es inestable. Esa es la primera condición necesaria. La segunda condición necesaria es evaluar cada término z del polinomio característico del sistema, evaluarlo en -1. Y hay dos condiciones. Si el orden del polinomio es par, o sea, si n es par, la evaluación del polinomio característico en z igual a -1 debe dar un valor cuantitativo mayor que 0. Pero si n es impar, o sea, por ejemplo, el elemento mayor del polinomio es, por ejemplo, 3, 5, 7, al evaluar el operador z en el polinomio característico con -1,
la evaluación tiene que ser un valor menor que cero, tiene que ser negativo, ¿sí? Si n es impar, ¿sí? Entonces, estas son las dos condiciones necesarias. Si alguna de las dos no se cumple, ¿qué concluimos? Sistema inestable. Y no hay que hacer más, no hay que construir arreglo, no hay que hacer nada. ¿Listo? Es el primer paso, verificar condiciones necesarias. Si se cumplen las condiciones necesarias, pasamos a la siguiente etapa del arreglo, del análisis de estabilidad. Y esa etapa, pues, es construir el arreglo de Yuri. ¿Sí? Pero todavía, el hecho de que se cumplen estas condiciones no nos va a decir todavía si el sistema es estable o inestable. Entonces aquí está el arreglo. Entonces, este es el arreglo. Lo que nosotros conocemos es el polinomio característico. El polinomio característico tiene la forma A sub n, z a la n, más puntos suspensivos hasta llegar a sub 2 z al cuadrado, más a sub 1 z a la 1, más a sub 0 z a la 0, que sería el término independiente. Entonces, ¿cómo es el arreglo de Yuri? Es muy sencillo. Claro que algunos textos lo hacen al revés, pero bueno, digamos que aquí yo me guío por el arreglo que tiene, por ejemplo, el libro de Ogata, ¿sí? Que es el que tenemos como texto guía, ¿no? Entonces observen, pues se cuadra una fila donde se colocan los elementos, pues, Z0 hasta Z a la n, ¿listo? Aquí no hay que hacer nada como, no hay que hacer dividir en pares y impares como lo hace Rudolph, simplemente se colocan los coeficientes. Entonces, el coeficiente de Z sub 0, ¿cuál es? A sub 0, ¿cierto? El coeficiente de Z1, ¿cuál es? A sub 1. Hasta llegar al coeficiente de Z sub n, que es A sub n. Esta sería la primera fila del arreglo. Y lo que les decía, se trabaja con pares de filas. El siguiente par de fila, ¿cuál es? Pues simplemente tomar los coeficientes de la primera fila y cambiarle el orden. No es más. No es más. ¿Listo? Ya les voy a mostrar la receta, ¿no? Entonces, teniendo estas dos filas, la fila 1 y la fila 2 del arreglo, ¿sí? Que simplemente es colocar los coeficientes desde A sub 0 hasta sub n del polinomio característico y aquí cambiarles el orden desde A sub n hasta A sub 0. Entonces se van a construir los coeficientes, o sea, teniendo los coeficientes A de la fila 1 y 2, obtenemos los coeficientes B. Entonces, ¿qué hace? Se obtienen los coeficientes B sub 0 hasta B sub n menos 1, que va a ser mediante una matriz, un determinante, ¿sí? Un determinante. Entonces, una vez se construyen B sub 0 hasta B sub n menos 1, ¿sí? Hay que tener dos situaciones, que el número de columnas va a disminuir. Si aquí teníamos 5 filas de 5 columnas, aquí vamos a tener 4 y así sucesivamente, ¿sí? Si ya tenemos en los coeficientes B sub 0 hasta B sub n1, pues simplemente, ¿cómo se obtiene la fila 4? Pues cambiarles el orden, ¿sí? Entonces, si ya tenemos los coeficientes de la fila 3 y 4, que son los coeficientes B, obtenemos con la misma formulita, con la misma receta, los coeficientes C. Si aquí habían 5 columnas, aquí van a ser 4, en C van a ser 3, y hasta ahí se pararía el arreglo, ¿sí? Bueno, pues que aquí en el ejemplo, pues aquí tenemos mucho más coeficientes, ¿cierto? Teniendo los coeficientes C de la fila 5 y 6, pues obtenemos los coeficientes de la fila D, y así sucesivamente. Aquí digamos que tenemos un número de filas y columnas, pares de filas, que son los coeficientes P. Observen que acá hay 4, ¿cierto? Acá hay 4. ¿Sí? Entonces, digamos que hemos obtenido los coeficientes P0 hasta P3, en la siguiente fila se cambia el orden, y operando los coeficientes 2n menos, de la fila 2n menos 5 y 2n menos 4, ¿sí? Tenemos los coeficientes de la fila Q, ¿cierto? El arreglo se termina acá, cuando tenemos 3 coeficientes, ¿listo? Entonces acá hay una pregunta, pues obviamente si yo tengo un sistema, por ejemplo, un sistema, 1 sobre z menos 1 medio, ¿sí? Pues este sistema, que es un sistema discreto, pues no es necesario hacer el análisis de Rudolph, porque aquí ya sé dónde está el polo. Z es igual ¿a quién? A menos 1 medio. Pero tengo que calcular la norma. Entonces, la norma es del polo, que es igual, pues a 0,5, ¿no?
¿Qué concluye ahí? Ah, bueno, el sistema es estable. ¿Por qué? Porque el polo tiene radio menor que uno. Y si tiene radio menor que uno, pues el sistema es estable desde el punto de vista discreto porque está dentro del ciclo unitario, ¿no? Tiene radio menor que uno. Ahora, si tengo un sistema, voy a colocar acá, de la forma z al cuadrado menos z, menos z, más 0,5, por ejemplo, ¿cierto? Este es un sistema discreto que tiene segundo orden, ¿cierto? Entonces, a este sistema lo que hay que hacer es aplicar las condiciones necesarias, que ya vimos cuáles son. Y como ya tiene tres coeficientes, no hay que hacer este arreglo. ¿Por qué? Porque el arreglo se construye cuando tenemos muchos coeficientes y hay que llegar hasta 3. O sea, acá ya estamos en los 3. ¿Sí? Entonces, para este sistema, pues no hay que hacer el arreglo, sino que de una vez, y si ya abarcamos las condiciones necesarias, pues ahora seguimos a las condiciones suficientes. ¿Listo? Obviamente, si es de orden 3, pues sí hay que hacer el arreglo, ¿no? Sí, el polinomio característico de orden 3. Entonces, cuando es de orden 1, pues no es necesario hacer ni siquiera análisis de estabilidad. Simplemente sabemos dónde está el polo y sabemos si es estable o no. O sea que esto es en forma relativa, ya sabemos cómo es el sistema. Si es de segundo orden, pues se verifican las condiciones necesarias. No se hace el arreglo porque el arreglo se hace hasta 3 coeficientes y este ya los tiene. Y después se verifican condiciones suficientes. Bueno, haciendo paréntesis, entonces la idea es, bueno, saber cómo es que se calculan los coeficientes B sub 0, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, el coeficiente B sub 0, ¿sí? Entonces, el coeficiente B sub 0, pues, observen que acá no es menos determinante ni se divide en A, simplemente es el determinante de quién, del elemento de la primera columna, o sea, el determinante de este término, ¿cierto? Y el determinante, si cae 0, pues aquí daría 0, aquí daría 0. Y el determinante de la última columna, y el término de la última columna, ¿sí? Este sería B sub 0, ¿sí? Si yo quiero calcular B sub 1, B sub 1, entonces en B sub 1, pues ya es muy sencillo. Es como lo contrario al arreglo de Rutgers. De Rutgers, digamos, de adentro hacia afuera. Aquí va de afuera hacia adentro. Entonces, para calcular B sub 1, ¿qué hay que hacer? Pues el determinante, ¿quién? Siempre el primer término, y nos vamos desplazando hacia allá. Si quiero el término de sub n menos 1, pues va a ser el determinante de a sub 0 a sub n con a sub 1 a sub n menos 1. ¿Sí? Ahora, si yo quiero calcular el coeficiente de sub 0, bueno, pues ya tengo los coeficientes b, ¿cierto? Lo invierto en la fila 4, ¿sí? Quiero calcular este coeficiente, pues simplemente va a ser el determinante de la primera columna con el de la última, y para C sub 1, pues voy desplazando hacia la izquierda, hacia adentro. Como tengo el término C sub n2, pues simplemente va a ser el determinante B sub 0, B sub n menos 1 con B sub 1, B sub n menos 2. Y así sucesivamente. Entonces, digamos que aquí queremos calcular el coeficiente Q sub 0, pues simplemente va a ser el determinante de P sub 0, P sub 3 con P sub 3, P sub 0. Y si quiero obtener este coeficiente, pues simplemente va a ser el determinante de P sub 0, P sub 3 con P sub 1, P sub 2. ¿Listo? Entonces esa es la receta, bueno, la receta que tenemos acá para calcular cualquier coeficiente de las filas subsecuentes en el arreglo de Yuri. Lo que está acá, ¿no? Quiero conocer B sub 0, determinante de A sub 0 A sub n con A sub n A sub 0. Quiero conocer B sub 1, determinante de A sub 0 A sub n menos 1 A sub 1. Quiero conocer el coeficiente de B sub n menos 1, determinante de A sub 0 A sub 1 A sub n menos 1. ¿Listo? Entonces el arreglo, pues digamos que la operación ya es más sencilla que en Rutgers, ¿no? No es tan complicado. ¿Qué quiero conocer el coeficiente Q sub 0? Pues simplemente el determinante entre P sub 0, P sub 3, P sub 3, P sub 0. ¿Listo? Entonces hasta aquí, pues digamos, recordamos, primer paso, condiciones necesarias. Segundo paso, arreglo de Yuri. Pues si ya tenemos el arreglo de Yuri, ahora vamos al tercer paso, que son las condiciones suficientes. Las condiciones suficientes,
¿qué es lo que analizan? El coeficiente del menor orden con el coeficiente de mayor orden. El coeficiente de menor orden con el coeficiente de mayor orden. El coeficiente de menor orden con el coeficiente de mayor orden. El coeficiente de menor orden con el coeficiente de mayor orden. El coeficiente de menor orden con el coeficiente de mayor orden. ¿Sí? Y las condiciones suficientes son estas. La primera es la única que es diferente al resto, ¿no? Entonces, el coeficiente del término de menor orden, o sea, que multiplica z al usuario, el determinante, ¿no? la norma, tiene que ser menor que el determinante que el coeficiente del término z a la n, ¿sí? Z a la n, ¿sí? Esta es la primera inecuación de la primera condición suficiente. La segunda condición suficiente, ya de ahí para allá cambian todas, ¿no? Entonces ya son inecuaciones con valor absoluto. Entonces, por eso para trabajar con Jury, les recomiendo que ustedes revisen inecuaciones con valores absolutos. ¿Listo? Entonces, el determinante del coeficiente más pequeño, es sub 0, tiene que ser mayor que el determinante del coeficiente z a la n menos 1, o sea, p sub n menos 1. Y así sucesivamente hasta llegar que el coeficiente del valor absoluto, el coeficiente q sub 0, o sea, el más pequeño, tiene que ser mayor que el determinante de q sub 2, ¿cierto? Si yo tengo un sistema de orden, voy a hacerlo aquí rápidamente, ¿no? El mismo ejemplo que teníamos acá. Z al cuadrado, digamos menos z más 0.5, ¿cierto? Supongamos, estoy asumiendo acá, que supongamos que cumplió las condiciones necesarias. Listo. No hay que hacer el arreglo, porque ya tenemos tres coeficientes. Directamente pasamos acá. Entonces, ¿cuál sería el coeficiente a sub 0? Entonces, el determinante de 0.5 tiene que ser menor que ¿quién? Que el coeficiente a sub n, en este caso sería 1. ¿Se cumple? Sí. Ah, listo. ¿Hay más condiciones suficientes? No. Entonces, como ya se abarcó las condiciones necesarias, como no es necesario hacer el arreglo, sino que se cumplió la condición suficiente, entonces ahí ya que decimos, conclusión, el sistema discreto es estable. ¿Sí? Para ejemplificar esto, ¿listo? Pero si ya tenemos sistemas que tienen de orden 3, 4, 5, pues hay que hacer las condiciones que tenemos acá. Ya para finalizar esto, pues recuerden que el criterio de estabilidad de Jury nos dice qué tan estable es el sistema en forma absoluta. O sea, no sabemos dónde están los polos del sistema. Si concluimos que el sistema es absolutamente estable por el criterio de Jury, tenemos la certeza que todos los polos están ubicados dentro del ciclo unitario. Bueno, ahora, cuando nosotros hacemos el análisis de estabilidad de Jury y llegamos hasta el punto de las condiciones suficientes, ¿sí? Entonces, el número de condiciones suficientes que no se cumplan, ¿sí? Porque acá tenemos varias condiciones suficientes, el número de condiciones suficientes que no se cumplan nos van a indicar el número de polos que el sistema tiene por fuera del ciclo unitario, ¿sí? Al igual que en Rutherford, digamos, no hay tantos cambios de signo. El número de cambios de signos en Rutherford nos dice cuántos polos están fuera de la estabilidad. Cuando hacemos el análisis de Jury, el número de condiciones suficientes que no se cumplan nos indica cuántos polos son inestables. ¿Correcto? Bueno. Voy a pasar esto. Bien. Yo creo que ya se nos quedan 5 minutos. Bueno, yo creo que más bien avancemos y hagamos el ejemplo para que la próxima clase, que sería el próximo, ¿qué? El próximo miércoles, porque el viernes nos vemos en presentación de propuestas. La idea es que hagamos el diseño de estabilidad. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer esto rápidamente. Imaginen que tenemos un sistema a lazo abierto. Fíjense que ese sistema, digamos, está aquí la planta, que es discreta y está conectada al sensor. Es un sistema a lazo abierto. ¿Listo? Y entonces la función de transferencia de sistema a lazo abierto, ¿sí? Tiene un numerador en términos de z y un denominador en términos de z. Obviamente ese denominador pues es este. ¿Listo?
Entonces dicen, bueno, realice el diagnóstico del sistema Lazo abierto. ¿Será que es estable o es inestable? Bueno, entonces, como no tenemos elementos computacionales, entonces nos dicen, bueno, entonces hacerlo con el criterio de Yuri. Entonces, Yuri, ¿qué hay que hacer? Pues primero hay que tener el polígono característico del sistema discreto. Entonces, si tenemos el polígono característico del sistema discreto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer son condiciones necesarias. ¿Qué nos dice la primera condición necesaria? Que el polígono característico evaluando z en 1 tiene que ser mayor que 0. Esta es la primera, ¿no? La primera. Verifiquemos. Entonces, como ya tenemos el polígono característico, no hay que construir todavía el arreglo. Entonces, P de 1, ¿a qué es igual? Pues P de 1 en nuestro polígono característico es igual a 1 más 2 por 1, 2, más 3 por 1 al cuadrado, 3, más 4 por 1 al cubo, 4, más 5 por 1 a la 4, 5. ¿Esto cuánto nos da? 5 más 4, 9, 12, 14, 15. ¿Es mayor que 0? Nos preguntamos. Sí. Entonces, la primera condición necesaria la cumplí. Segunda condición necesaria. Evaluamos P de menos 1. Pero para evaluar P de menos 1, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo es el orden del polinomio? Entonces, n es igual a 4 y es par. Si fuera impar, P de menos 1 tiene que ser menor que 0. Pero como n es par, P de menos 1 tiene que ser mayor que 0. Entonces vamos a evaluar. Entonces, P de menos 1. Entonces, ¿evaluamos quién? Evaluamos término menos 1 z en el polinomio característico. Entonces empecemos. 1 pues queda, no tiene término z, pues z a la 0, da 1. Más 2 por z, pero z vale menos 1, entonces menos 2. Más 3 por z al cuadrado, pues menos 1 al cuadrado da 1, entonces más 3. Más 4 por z al cubo, pues z al cubo cuando z vale menos 1, daría menos 1 por 4, menos 4. Más 5 por z a la 4, z vale menos 1 a la 4, pues da 1 más 5. Entonces, ¿cuánto nos da? 1 menos 2, menos 1, más 3, más 2, menos 4, menos 2, más 5, más 3. ¿Es mayor que 0? Perfecto. O sea, las dos primeras condiciones necesarias las cumplió. Muy bien. ¿El sistema es estable? ¿Es inestable? No, todavía no sabemos. Por ahora sabemos que el sistema cumplió con las condiciones necesarias. ¿Ahora qué sigue? Ahora lo que sigue es, bueno, establecer eh, el arreglo de Yuri, ¿no? El arreglo de Yuri. Entonces, ¿cómo se construye el arreglo de Yuri? Pues como está acá arriba, ya lo tenemos. Pues primero se colocan de a dos filas, ¿no? Acá se coloca el término z a la 0, z a la 1, z a la 2, z a la 3, z a la 4. ¿Cuál es el coeficiente que multiplica z a la 0? 5. Perdón, 1. El coeficiente que multiplica z, 2, 3, z al cuadrado multiplico por 3, z al cubo por 4, z al 4 por 5. Y aquí se hace el arreglo, aquí se invierten los términos. Acá tendríamos el coeficiente desde a sub 0 hasta b sub 4, perdón, a sub 4. Y aquí estaría el término a sub 4 hasta a sub 0. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues calcular b sub 0, b sub 1, b sub 2, b sub 3. Teniendo b sub 0, b sub 1, b sub 2, b sub 3, obtenemos este y tenemos que seguir construyendo, sí. ¿Por qué? Porque no tenemos, recuerden que el arreglo termina cuando tenemos tres coeficientes. Entonces, teniendo los coeficientes de la fila 3 y 4, que son las b, calculamos c sub 0, c sub 1 y c sub 2. Bueno, aquí voy a borrar esto, que es lo que ya tengo acá. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos C sub 0? Pues C sub 0 lo calculamos teniendo el determinante de ¿quién? De la primera columna con la última. Vamos de afuera hacia adentro. Entonces, ese determinante, ¿cuánto nos da? Ese determinante pues nos da el determinante 1 por 1, 1, menos 5 por 5, 25, pues da menos 24. ¿Listo? Y ese es el valor que vamos reemplazando en B sub 0.
cómo calculamos B sub 1? Pues simplemente ya sería el determinante de 1, 5 con 4 y 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da? 1 por 2, 2, menos 5 por 4, 20. Entonces, menos 18. Y es el que reemplazamos allá. Luego, calculamos B sub 2. Entonces, B sub 2 sería el determinante de 1, 5 con 3, 3. ¿Cuánto nos da? 1 por 3, 3. Menos 5 por 3, 15, menos 3, daría menos 12. Y por último, B sub 3. Entonces, 1 por 5, 5 el determinante de 1, 5 con 2, 4. Entonces, 1 por 4, 4, menos 5 por 2, 10, menos 6. ¿Qué pasa? Entonces, reemplazamos aquí el valor de menos 24, reemplazamos el valor de menos 18, reemplazamos el valor de menos 12, reemplazamos el valor de menos 6, y ya tenemos la siguiente fila. O sea, aquí ya sería menos 6, menos 12, menos 18 y menos 24. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. ¿Para qué? Para calcular los coeficientes C sub 0, C sub 1, C sub 2. ¿Listo? Acá se reemplazaron. ¿Cómo calculamos C sub 0? Pues este determinante. ¿Cómo calculamos C sub 1? Pues el siguiente, vamos rotando esto hacia acá, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo calculamos C sub 0? El determinante de menos 24 con menos 6 y menos 6, 24. Menos 24 menos 24, bueno, tenemos que hacer el procedimiento. Menos 6, menos el producto de menos 6 por menos 6, ¿no? Bueno, obviamente menos 24 por 24 nos da positivo, menos 6 por menos 6 nos da positivo, esto daría más 36, o sea, que quiere decir que esto es 576, ¿no? 576 menos 36, pues da 540, que es el valor que reemplazamos acá. ¿Listo? Siguiente coeficiente, pues se mantiene el determinante de la primera columna, vamos rotando hacia la izquierda a la otra, entonces menos 24 menos 6, determinante menos 12 menos 18 nos da 360, listo. Este es el valor que vamos reemplazando acá 540, acá 360, ¿sí? Y el último coeficiente pues sería menos 24, el determinante menos 24 menos 6 con menos 18 menos 12, que nos da 180. Y ese es el valor que reemplazamos acá. Listo. Entonces, como ya quedó construido el arreglo de Joule, entonces ahora ¿qué hay que verificar? Condiciones suficientes. Y esas condiciones suficientes, pues implica revisar los coeficientes A sub 0 con A sub n, B sub 0 con B sub n menos 1, C sub 0 con C sub 2. ¿Listo? Bueno, ya está el arreglo. Hay de revisar las condiciones suficientes entre estos coeficientes, ¿sí? Este que es A sub 0 con, bueno, en este caso A sub 4, este que sería B sub 0 con B sub 3, y este que sería C sub 0 con C sub 2. Entonces, bueno, esto es lo que ya hicimos anteriormente, las condiciones necesarias. Antes, o sea, primero hay que hacer estas condiciones, y después construir el arreglo, que fue lo que hicimos después. Entonces, la idea es condiciones suficientes. A sub 0 tiene que ser mayor que A sub 4. ¿Qué es A sub 0? A sub 0 es este término, ¿no? ¿Cuánto vale A sub 0? 1. ¿Y el valor absoluto de A sub 0 cuánto es? 1. ¿Es menor que A sub 4? ¿Cuánto es A sub 4? El coeficiente de A sub 4 vale 5. Entonces, ¿A sub 4 es mayor que el valor absoluto de A sub 0? Sí. ¿Se cumple la condición? Perfecto. ¿El sistema es estable? No, todavía no sabemos, hasta que se cumplan las siguientes condiciones suficientes. Bueno, según el arreglo, pues tenemos que B sub 0 es igual a 24, y que menos 24, eran negativos, y B sub 3 es igual a menos 6. Entonces pasamos a la siguiente condición suficiente. Valor absoluto de B sub 0 es mayor que valor absoluto de sub 3, entonces B sub 0 es menos 24, valor absoluto de 24, ¿cuánto? De menos 24 nos da 24.
B sub 3 vale menos 6. Valor absoluto de menos 6, ¿cuánto da? 6. ¿Será que 24 es mayor que 6? Sí. Cumple condición. Entonces el sistema sigue siendo. Por ahora no sabemos, ¿no? Cumplió la segunda condición suficiente. Y por último sabemos que C sub 0 es igual a 540 y que C sub 2 es igual a 180, ¿no? Entonces, la tercera condición dice, el valor absoluto de 540 es, ¿cuánto es? 540. Valor absoluto de 180, ¿cuánto es? 180. ¿540 es mayor que 180? Sí, perfecto. ¿Hay más condiciones suficientes? No. Entonces, como el sistema cumplió las condiciones necesarias y como cumplió todas las condiciones suficientes, conclusión, el sistema es estable. ¿Pero qué significa eso? Que este sistema, este polinomio que tenemos acá, ese sistema con ese polinomio característico, tiene todos sus polos dentro del círculo unitario del plano complejo Z. O lo que es lo mismo, ¿va a tener cuántos polos? Pues va a tener 4 polos. Y esos polos ¿qué tienen en común? Que todos tienen norma o radio menor que 1. O sea, los 4 polos de ese sistema, no sé dónde están, lo único que sé es que están dentro del círculo unitario. Y eso implica que el sistema es estable en forma absoluta, porque no sé exactamente dónde están los polos, simplemente sé que el sistema es estable, desde el punto de vista discreto. ¿Listo? Bueno, pues aquí lo verificamos, ¿no? Con MATLAB, en que yo les voy a dar la cápsula, pero si defino un polinomio característico que es 5, 4, 3, 2, 1, ¿cierto? Que son los coeficientes de z a la 4 hasta z a la 0, ¿cierto? Utilizamos el comando roots, pues obviamente las raíces me dan raíces complejas, ¿cierto? Ahí están los 4 raíces, un par de polos complejos, pero a ese roots de los polos tengo que calcular la norma. ¿Cómo le calculo la norma? Con el valor absoluto. Entonces en este caso, pues aquí yo sé dónde están exactamente los polos, ¿cierto? En el plano Z. El límite de la estabilidad es el ciclo unitario. Pues este polo no estaría, parte real 0.13, o sea, digamos que 0.13 es por acá, con 0.6, más 0.6 en la parte imaginaria, puede ser este el polo 1, el conjugado es el polo 2. Este polo ¿dónde está? En menos 0.53, digamos que más o menos por acá, con 0.35 en la parte imaginaria, entonces puede ser acá y puede ser acá, ¿no? Entonces, ya con MATLAB, pues ya sé dónde están los polos, y obviamente la norma de esos polos, ¿cuánto vale? Son valores menores que 1. Conclusión, el sistema es estable. Pero aquí lo estoy haciendo desde un punto de vista relativo, ¿por qué? Porque ya con la ayuda de un computador, de una herramienta computacional, sé exactamente dónde están los polos. Obviamente, ¿cuál de estos polos son más estables? ¿Cuáles son más estables? Yo diría que estos son los más estables porque son los que están más alejados del límite de la estabilidad comparativamente con este, ¿no? Este está más cerca, ¿sí? Relativamente estos son más estables que estos. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces la próxima clase, digamos formal, la vamos a revisar el próximo miércoles, ¿sí? Yo esta semana, pues ya estar pendientes por favor el viernes, que les voy a cargar ya un tallercito, pues para que vayan revisando lo que hemos visto hasta ahora de sistemas de control y análisis de estabilidad, con ejercicios que van a ser asignados en forma individual y en forma grupal, ¿sí? De igual manera, les voy a hacer una cápsula, o sea, una cápsula de simulación para que el ejercicio que hicimos hoy, se los voy a mostrar cómo se verifica en MATLAB. ¿Listo? Lo voy a hacer ahorita inmediatamente para que ustedes lo voy a cargar en la plataforma Moodle y ustedes la idea es que lo revisen en forma síncrona. ¿Listo? Y bueno, y la idea es que nos vemos el próximo viernes para que cada grupo, por favor, cada grupo